Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es Stephanie Zavala y espero que estés muy bien y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo miércoles y con mi cafecito. Rico, rico. De lo que te quiero platicar hoy es algo que escuché hace yo creo como 3 domingos en la iglesia. Y de repente como que se quedó mucho en mi cabeza y lo pensé y lo pensé y lo pensé. Y ya van 2 ocasiones que se lo digo a alguien. Así que también quería compartírtelo por aquí. ¿De verdad Dios me perdona? Lo averiguaremos. Mira, como seres humanos tendemos a equivocarnos. Nuestra naturaleza humana está caída. O sea, caída quiere decir que ya tiene nuestro error. Nacemos con estas semillas de maldad que van brotando a lo largo de nuestra vida. Es imposible, y creo que lo había mencionado en un video, es imposible querer ser perfectos, llegar a la perfección, querer tener todo lo más wow posible cuando nuestra naturaleza, nuestra condición es imperfecta. Esforzarnos es en vano y por eso cansa tanto tratar de llegar a ciertos estándares o niveles de perfección que ni siquiera Dios nos ha exigido, que solamente nosotros nos lo ponemos o fuera en la sociedad, etc. Ahora, con toda esta tendencia humana que tenemos, vamos a fallar. Vamos a fallar, vamos a equivocarnos, vamos a pecar 1, 2 veces, 3 veces. Y aquí un pequeño paréntesis, que seas cristiano, que tú lo seas o que conozcas a alguien que es creyente y veas que falle y que a lo mejor falle en lo mismo o que falle en algo que dices, wow, ¿y eso que es cristiano? Ser cristiano no te garantiza ser perfecto y tampoco serlo. La ventaja que tenemos como creyentes es que en medio de nuestras dificultades y de nuestros errores tenemos una esperanza mucho más grande que nosotros. Entonces por eso podemos recurrir a ello. Y no es que nos jactemos de ello, porque en realidad no somos nada sin Dios. Ahorita quiero enfocarme en esto del perdón. Hace poquito estuve hablando con una persona que me platicaba una situación y yo le dije, no te condenes en cargar este pecado, y no como exonerando o justificando, pero yo le dije, no te condenes, suelta esa carga. Si tú te arrepientes de verdad, ya suéltalo. Si tú le pediste perdón a Dios, suéltalo y no le estés cargando. Hemos escuchado como creyentes cuando te equivocas o que todos los días tienes que arrepentirte y pedir la sangre y pedir perdón, y todo eso es muy real. Pero es muy sencillo teóricamente decirlo, ¿no? Cuando decirlo enfrente, decirlo en un video, decírselo a alguien. Y es algo que ya tenemos como tan típico de decir de, sí, Dios te perdona, Dios te ama, no te preocupes, Dios te va a perdonar, tú pídele perdón a Dios, si fallas, Dios te perdona. Y es real, y qué lindo. Pero estamos tan acostumbrados a decirlo, pero a la hora de creerlo, de llevarlo a la práctica y de nosotros ser quienes tenemos que pedirle perdón a Dios, creo que cuesta mucho creer que de verdad Dios te perdona. Y no porque Dios haya fallado, o no porque Dios no nos haya perdonado una vez y ahora no sabemos si confiar, sino por nosotros mismos, porque nos tendemos a sentir indignos. Y qué bueno porque si vemos todo desde este pensamiento merecedor, pues entonces ¿dónde quedaría la gracia? Pero al sentirnos indignos, pareciera que entonces de verdad Dios no nos va a perdonar, cuando Dios, hay de entre 100 a 150 capítulos en la Biblia donde dice que Dios nos perdona, habla de la misericordia, del arrepentimiento. Entonces creo que queda más que claro que Dios sí te va a perdonar. Ahora, ¿por qué nos costará tanto cuando cometemos un error o un pecado y pedirle perdón a Dios, pero seguir sintiendo como, ay? Y yo le decía a esta persona, y yo lo he compartido en el grupo de Fe Café, porque me ha pasado que yo digo, a veces me equivoco y digo, bueno, estoy consciente que Dios me puede perdonar y puedo ir a pedirle perdón y puedo ir a arrepentirme, pero se siente de verdad como si fuéramos unos hipócritas, o sea, me siento así como, ay, Dios va a decir de que ahora sí vienes porque te sientes mal por lo que hiciste, o ahora sí vienes porque sabes que te puedo perdonar, o como ya no quieres, ahora sí vienes, ¿no? O sea, se siente como así. Pero esta reacción o estos pensamientos que luego tenemos es muy de naturaleza humana. Dios jamás va a venir a ser así con nosotros, como luego nosotros sí damos esos tratos a la gente, ¿no? De que, ay, ahora como ya te sientes culpable si vienes y me hablas, ay, ahora como no tienes a nadie si me buscas. Dios no es eso, y Dios no es así. Qué bueno que no es como nosotros. Por eso nos da tantas oportunidades y es tan bueno hacia nuestra vida, de verdad perdonándonos. Entonces yo le decía a esta persona,
no cargues eso. Si tú ya te arrepentiste, y yo le decía, ¿qué es arrepentimiento? Decir, veo mi error, veo mi pecado y le voy a dar la espalda, me arrepiento de eso. No sirve de nada que hoy yo cometa un error y yo pida perdón a Dios y Dios me perdona y mañana lo cometa y vuelvo a pedir perdón. No se trata de eso, porque entonces no tengo un arrepentimiento genuino. Entonces de verdad no estoy siendo sincera con que ya no quiero hacer esto, no simplemente porque no es algo bueno para mí, sino porque también no agrada a Dios. Entonces arrepentimiento es decir, esto ya no lo quiero y le voy a dar la espalda y no voy a regresar. Y no quiere decir que yo pedir perdón y arrepentirme de repente ya no voy a querer hacerlo. Siempre vamos a tener como esa tentación, ese querer volver, más si son cosas a veces tan triviales pero que no son tan padres, pero arrepentirnos genuinamente va a ser, ya no quiero voltear a ver eso, Dios, y ayúdame a ser fuerte, a no volver, porque quiero agradarte a ti, porque no quiero que nada de mi vida, de mi carácter, de lo que me rodea, que me pueda separar de ti. No quiero nada que, si hoy tú vienes por nosotros, esto me separe. O sea, imagínense que a veces las cosas que nos atan y que nos mantienen tan ocupados en el error son a veces nada, son cero comparado a que si hoy Jesús viniera, de verdad valdría la pena quedarnos por algo así. De verdad valdría la pena no haberme arrepentido, no haber dejado eso que yo sabía que Dios me estaba pidiendo rendir. Ahora, ¿cuál es la cosa con eso? Porque les digo, es bien fácil como decirlo y creerlo y sí, amén, pero practicarlo, porque a veces nos seguimos sintiendo indignos. Pero lo que yo te decía que yo quería compartirte es que yo escuchaba el domingo que luego muchas veces vamos de verdad pidiendo perdón a Dios, arrepintiéndonos de eso, y luego, acto seguido que pasa, muchas veces lo traemos en la mente y nos seguimos sintiendo mal y hasta parece que no podemos ni voltear a hablar con Dios porque nos va a mandar un rayo o algo así, o no puedo ni leer la Biblia porque seguramente Dios no me va a hablar porque fallé, cuando Dios no es una persona rencorosa ni vengativa ni nada por el estilo. Porque cuando pedimos perdón, cuando vamos y nos arrepentimos con Dios en oración, aún siguen estos pensamientos y aún hay cosas que nos mueven y nos hacen sentir culpables y tanto en nuestra cabeza, ¿no? Creo que al final de cuentas no estamos creyendo al 100% lo que dice Dios, pero Dios sí nos perdona. Y sabes lo lindo e interesante que escuché que te quería decir, dice en Isaías 43:25, dice, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Qué bonito. Yo ya lo había leído antes, pero cuando lo escuché así yo dije, wow, porque nosotros recordamos ese error y estamos dándole vueltas y decimos, no creo, es que, ¿cómo le voy a pedir esto a Dios si hice esto, si me equivoqué, shalala? Pero si ya fuimos a pedir perdón a Dios, si ya nos arrepentimos, incluso a lo mejor de algo que cometimos un error hace tiempo y luego de repente otra vez nuestros pensamientos y a veces también el enemigo atacando nuestros pensamientos, y pareciera que fue en vano pedir perdón, pareciera como si Dios no nos hubiera perdonado por traer tantos pensamientos y traerlo presente, pero más bien somos nosotros, porque sabes que dice en Isaías, yo no recordaré tus pecados. Entonces imagínate, nosotros vamos como con esta carga y hice esto, fui esto, dije esto, pensé esto, y lo traemos todo el tiempo, pero Dios dice, y a veces vamos otra vez y decimos, ay Dios, es que esto que hice, ¿no? Y Dios, siento que es como si Dios nos dijera, pero ¿de qué me hablas? Si yo no me acuerdo de lo que estás hablando, yo lo borré de mi memoria por amor a mí mismo, yo no recuerdo tus pecados, de eso que fallaste y que te arrepentiste y que lo entregaste y que lo rendiste a mí, yo no me acuerdo, yo no sé, o sea, Dios nunca va a volver a echarnos en cara al decir, ay, te volviste a equivocar y fíjate que esto y esto y esto. Dios nos recuerda nuestro pecado. Esto no es justificación para decir, entonces puedo volverlo a hacer y otra vez. Más bien, esto nos da esta garantía de que Dios sí nos perdona, de que si yo hice esto durante mucho tiempo o durante poco o fue malo, muy malo o lo que sea, puedo ir a pedir perdón y a entregárselo a Dios y Él sí me va a perdonar porque Él no lo va a recordar. Aun cuando yo lo esté sobrepensando en mi mente, aun cuando el enemigo venga y me empiece a llenar de dudas y de tantas cosas, si de verdad yo pude cambiar esto, ¿a poco ahora muy iglesia, muy cristiana, muy acá, muy allá, muy públicas del Dios y que lo que sea, cuando mira lo que eras, cuando mira lo que hacías, o a veces de nuestro alrededor, de nuestra casa o gente que nos rodea y que pero si tú, pero si esto, y como eras antes y lo que sea?
Sí, es posible. O sea, ¿cuál es la novedad en que nos vengan a restregar que somos pecadores cuando uno lo sabemos, pero Dios es nuestro abogado? Cuando tenemos quien interceda por nosotros, y que ni siquiera ya se acuerda de nuestros pecados. Sí, la gente sí se puede acordar de nuestros errores, de nuestras cosas complicadas, pero si nosotros se lo entregamos a Dios, claro que va a ser un proceso para vencerlo o para cambiar cosas cuando a lo mejor implica algo del carácter o de nuestra forma de ser. Pero Dios no nos está recordando todo el tiempo como los demás o como nuestra propia mente, que es lo más difícil, lo más complicado es vencer nuestros pensamientos. Entonces, Dios no se acuerda de ello. No cargues con una culpa que ya no te corresponde. Por eso Jesús murió. Él dice en la Biblia que Él cargó con nuestras culpas, y ese versículo a mí me da tantas ganas de llorar, porque dice, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y con Él llevó todas nuestras culpas y todas nuestras cargas y todos nuestros errores y nuestras debilidades. Y por eso no tenemos que cargarlas ya. Y cuando se vuelve pesado, por eso dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga y fácil. Entonces ni siquiera tenemos que cargar esas cosas. Cuando sí empezamos a cargarlas, podemos dejárselas a Jesús, y llevar su carga es mucho más sencillo, porque su carga es amor, es compasión y es perdón y es misericordia, que es lo que necesitamos todos los días de nuestra vida. Qué bonito que podamos tener en Dios el refugio de aun cuando nuestra mente y nuestro alrededor nos señale, Dios ya no se acuerda de esos pecados. También dice en Hebreos 10:17, después dice, nunca más me acordaré de tus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Yo anoté ahí, gracias. Qué bueno porque a veces nos quedamos solo con eso, nos quedamos en que pecamos, en que nos equivocamos, en que cometemos errores, en que debimos hacer las cosas diferentes, en que por qué somos así, y es correcto, qué bueno, o sea, qué bueno porque que Dios nos siga incomodando a todas esas áreas de nuestra vida que no están bien. Todo lo que veas que está estorbándonos para irnos contigo, quítalo. Pero me gusta porque desde el 16 dice, este es el nuevo pacto que haré. Y dice, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. O sea, en Isaías dice, y nunca recordaré. Y aquí dice, y nunca más. O sea, por si no te quedó claro, yo ya no recuerdo eso que te está atormentando. Yo ya no recuerdo eso que alguien más usa para burlarse de ti, o para lastimarte, o para ofenderte, o que tu mente está tratando de hacerte pensar y de sentir que no eres digna de mi amor porque te equivocaste. Lo somos, aún en medio del error. Insisto, no es justificación, más bien qué bueno que broten cosas de nosotros que podamos ver y entregárselas a Dios y rendírselas, pero que eso no se convierta en una carga. Suelta la carga de ese pecado, suelta la carga de ese error, de esa equivocación que tuviste, porque si tú ya se la entregaste a Dios, si tú ya te arrepentiste de ello, ten por seguro que Dios ya ni siquiera se acuerda. Para nosotros a lo mejor suena medio complicado porque hay esta frase afuera de que pues sí te perdono, pero no voy a olvidar lo que me hiciste, o sí te perdono, pero si luego de repente me haces otra cosa, te lo voy a sacar en cara. Y muchas veces cuando justo perdonamos a alguien, pero sucede algo y sacamos eso que nos hizo de nuevo, es como pues no lo perdonaste, ¿no? Porque perdonar literalmente es olvidarlo. Dios no es igual que nosotros. Dios no nos va a venir a decir, te tengo que perdonar otra vez después de todo lo que te he perdonado, o te tengo que perdonar nuevamente de lo mismo. Más bien esforcémonos para poder arrepentirnos de verdad y darle la espalda a todas esas cosas que no son agradables delante de Dios, y que entonces podamos vivir con esta paz y seguridad de que Él no nos va a condenar. Ya no hay más condenación en Cristo Jesús. Dios, como dice la pregunta del tema, ¿Dios nos perdona? Sí. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Y no es que nos perdone específicamente porque dijo, ay, ya creo que ya no lo va a hacer, sí lo voy a perdonar. Ni siquiera ve eso. Ve el sacrificio de Jesús, y ve su cruz, y ve la sangre. Y por eso dice en la Biblia que Jesús intercede por nosotros delante del Padre también, porque nosotros cometemos un error, vamos y pedimos perdón. Y me imagino como si Dios, al bajar su mirada a escucharnos, ve a Jesús y dice,
la voy a perdonar, la voy a perdonar y ve a Jesús y Jesús dice, Dios, por favor, perdónala. Ella sí te quiere seguir, ella sí quiere cambiar, ella ya no quiere esto en su vida. Entonces, por favor, perdónalos, perdónalos, ve mi sacrificio, no vea su error, ve mi sacrificio. Entonces, creo que Dios por eso sí lo toma en cuenta, por eso, y este es el gran misterio de este evangelio, que nosotros creímos en un Jesús que murió y resucitó. Gracias a él tenemos una conexión directa con el Padre. Por eso, de verdad, me imagino como esta escena, Dios volteando a ver a nosotros con nuestro error, pero antes de eso llega Jesús y dice, hey, ve mi sacrificio porque yo morí por esto, yo morí por los errores que cometió antes y yo morí por los errores que va a cometer en el futuro, pero que no los quiere, porque se está esforzando en ser más como tú. Entonces, qué lindo es Dios, y verdad que eso me da mucha nostalgia, y veo los errores que yo he tenido y que muy seguramente voy a tener y no los quiero, porque incluso dice Pablo, miserable hombre de mí, lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero no lo hago. Tenemos esta tendencia que va a caer, pero por eso tenemos a Jesús para poder ser perdonadas. Entonces, quiero decirte nuevamente, no cargues con eso. Deja la culpa de ese pecado que Dios ya perdonó y que Dios ya olvidó, y Dios no lo toma en cuenta. Lo que vale ahora es nuestro perdón y nuestro arrepentimiento gracias a la cruz. Y me acordé de este verso donde Jesús, antes de irse, les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino mi paz. Entonces podemos tener paz de que tenemos esta relación correcta con Dios gracias al sacrificio de Jesús. Podemos tener paz de que en mis errores puedo tener perdón y redención gracias al sacrificio de Jesús. Así que gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por Jesús y gracias a Dios por el perdón que podemos obtener por medio de él. Y es todo. Dios te bendiga. Bye.